que soy de las únicas personas hoy que no ha venido a enseñaros cómo romper cosas, sino más bien cómo intentar arreglarlas, porque ya sabéis que en este campo en el que estamos no tenemos todas las garantías. Bueno, por contaros un poco, bueno, pues nosotros somos una empresa que nos dedicamos a englobar un poco desde técnicas forenses a parte de recuperación de datos, que ya hemos estado en otras ediciones de Mundo Hacker, hablando del forense, el hacking aplicado a forense, que es pues evidentemente un tema bastante recurrente. Y bueno, pues queremos contaros exactamente cómo entendemos nosotros que estas ciberpólizas entran en juego. Me imagino que si estáis en el mercado de seguridad, habréis visto muchas noticias de compañías de seguros que están hablando de estas líneas. Estas líneas se empiezan a crear porque, como llevamos viendo todo el día, al final los activos electrónicos no dejan de ser un activo. Hasta ahora estamos acostumbrados a asegurar el coche, pero no a asegurar que el coche funcione. Y en este caso, estas pólizas de ciber lo que van orientadas es precisamente a cubrir la continuidad de negocio y el posible impacto que muchas de las cosas de las que hay que protegerse y que llevamos viendo todo el día pueden impactar en una empresa. Todos conocéis de sobra el impacto de WannaCry el año pasado, salió en todos los medios, daños reputacionales, sistemas parados, empresas dejando de producir, empresas que se interconectan a otros servicios que también dejan de funcionar. Entonces, al final, la repercusión es muy, muy alta. Las compañías de seguros, aunque debido a los últimos ataques conocidos como WannaCry, Petya y demás, parece que se han puesto manos a la obra en este momento. Yo tengo que trasladaros que las empresas de seguros llevan trabajando muchísimo tiempo en esto, buscando personal, que hay una oportunidad de negocio muy, muy importante. Aquí veis el dato de cuál ha sido el incremento en los 5 últimos años. Y lo que las compañías de seguros estiman es que solo la parte de ciberriesgo va a crecer más de 20.000 millones de euros, solo esa parte en los próximos 5 años. Estamos hablando de Europa. La parte americana, evidentemente, como siempre, van un poquito más rápido y además tienen otro tipo de problemas un poquito más graves. Al final, esto lo que tiene que representar desde el punto de vista de la seguridad es, evidentemente, una oportunidad de negocio, tanto para las compañías de seguros, que son las que lo crean, como en la aplicación de las medidas de protección. Evidentemente, yo voy a dar por hecho que tengo bastante fe en el género humano. Creo que todos los que habéis venido aquí a aprender técnicas, pues posiblemente para proteger cosas. Pero bueno, entiendo también que la picaresca muchas veces nos invita a hacer otro tipo de cosas y lo digo por propia experiencia, con lo cual no voy a criticar a nadie. Básicamente, bueno, esto paso muy rápido por ello, lo habéis visto 25.000 veces, estáis muy acostumbrados a que las empresas no tengan ningún tipo de concienciación en este campo y aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el tejido empresarial español tiene el 94% de las empresas con menos de 10 empleados. Excepto que se dediquen a tema de tecnología, ¿creéis que les preocupa mucho la seguridad? No. Básicamente van a contestar, eso a mí no me va a pasar. El WannaCry solo le pasa a Telefónica porque es Telefónica. Pues no. Al final, los incrementos de ataques, la viralización de los ransomware, yo voy viendo ransomware desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que eran ataques dirigidos. Y ahora ya pues, se ha industrializado, como se va haciendo con absolutamente todo. Y ahora le tiene que tocar esa industrialización a este sector de la protección. Entonces, ahí las compañías de seguros empiezan a entender, asesorándose con expertos, en unos casos con nosotros, en otros casos con otros expertos, algunos de los que han pasado por aquí, posiblemente mañana con alguno de vosotros, necesitarán ir acostumbrándose a manejar ese riesgo. Obviamente las compañías de seguros saben manejar muy bien equipos de fontaneros, cristaleros, redes de talleres, todas las cosas que cubre normalmente una compañía de seguros y ahora se tiene que pasar a los activos digitales. Y en los activos digitales, pues bueno, ¿dónde está el futuro cliente de ese tipo de coberturas? En ese 90 y tantos % de empresas que creen que no les va a pasar nunca nada a ellos. Hay una cosa que sí que es cierto que está acelerando bastante, digamos, la salida al mercado de este tipo de productos, que es precisamente el GDPR. El GDPR tiene dos factores interesantes. Uno es que los hackers no solo se van a ese tipo de ataques que hemos estado viendo a lo largo de todo el día, muchos conocidos y otros que aún desconocidos están ahí, es que van a atacar empresas muy grandes, aunque les van a hacer una serie de daños reputacionales brutales y que posiblemente no sean capaces de reponer. Resulta que ahora el reglamento europeo pone una capa
entre comillas, policial, sin ser, sin tener una intención de control, pero esa capa policial para que las empresas se tomen en serio que tienen que proteger los datos es el GDPR. El GDPR es un reglamento de protección de datos que entra normalizado a nivel europeo sin sustituir las leyes actuales, la famosa LOPD, y que va a exigir que se cumplan por lo menos 4 preceptos. Estos 4 preceptos es auditar las redes, ¿vale?, detectar vulnerabilidades, parchearlas, y pues implantar soluciones, algún tipo de solución de cifrado y luego identificar y monitorizar dispositivos y aplicaciones móviles. Un punto de data breach muy habitual son precisamente los dispositivos móviles. Habéis visto aquí, igual que yo, 3 o 4 demos de cómo a través de un dispositivo que esté buscando Wi-Fi se pueden hacer todo tipo de ataques. Pues evidentemente por ahí empiezan muchos de ellos. ¿Qué es lo que sucede en el caso de las pymes? Pues comentábamos antes que muchas de ellas piensan que esto nunca les va a pasar a ellos y entonces realmente con un tejido empresarial como el que tenemos aquí, me imagino que no buscaréis a menudo los datos del INE de qué tipo de empresas o cuántas empresas hay en España, pero para que os hagáis a la idea hay como 3.900.000 empresas. Por encima de 250 empleados solo hay aproximadamente unas 4.000 y todas las demás son pymes. ¿Vale? Entonces, excepto 500.000 que están entre 25 y 250 empleados, todo lo demás son millones de pymes, desde autónomos a pymes pequeñitas. ¿Por qué son vulnerables? Porque, excepto que se dediquen a tecnología, les van a tener los ataques al final, ya sabéis que están industrializados. Se lanzan, circulan por la red, te puede llegar el correo, no llegar el correo, luego ya depende mucho del sentido común, pero el sentido común no se puede vender ni se puede paquetizar. Entonces, ¿son mucho más vulnerables estas empresas? Pues porque evidentemente no tienen implantadas políticas de seguridad, no tienen sistemas de remediación y este tipo de ataques tienen soluciones bastante caras. Aquí es donde entra en juego el seguro. Una empresa atacada dispone detrás, según le dé el seguro, pues de una cantidad de dinero para reponer todo ese material afectado, continuidad de negocio, reputación y el resto de cosas que puedan verse afectadas en función del tipo del ataque. Y una cosa muy importante, muy importante en el tejido empresarial español, y aquí hablo desde la experiencia que tengo como forense, es que en el caso de las empresas pequeñas, en el caso de las pymes, el enemigo no solo está fuera, el enemigo muchas veces está dentro. Y yo he visto quebrar empresas por llevarse material con propiedad intelectual, conocer proveedores, conchavarse con ellos. O sea, la picaresca española está en todas las pymes y muchas empresas vienen montadas de coger la experiencia en otra empresa. Y evidentemente muchas veces los datos, incluidos datos de clientes y datos de todo tipo. Gracias a Dios la Judicatura ya se empieza a preocupar por proteger este tipo de información. Entonces, cuando se ponen denuncias parece que los jueces se las toman más en serio. Antes parecía que copiar la información no era ningún tipo de delito, era una cosa que se podía hacer normalmente y como no se la había sustraído a alguien y le habías dejado sin ella, prácticamente parecía que no pasaba nada. No sé si lo sabéis, si estáis vinculados en la parte de seguridad respecto al tema jurídico, la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambió en 2015 precisamente para proteger todo este tipo de accesos a la privacidad, protección de propiedad intelectual y todo este tipo de información. Al final, una compañía de seguros, si tratase de hacer un seguro para cubrir los ciberriesgos y os lo preguntaran así a bote pronto mañana, pues posiblemente os entrara un ataque de risa, porque dices, oye, ¿cómo protegemos, cómo le ponemos puertas al mundo? Evidentemente, ponerle puertas al mundo es muy complicado, porque sabemos qué tipo de ataques hay hoy, no sabemos qué tipo de ataques va a haber mañana, no sabemos si se va a enfadar algún empleado que tiene dentro, entonces es una cosa muy compleja. Al final, ¿qué es lo que sí se puede delimitar? Estadística. Entonces, las compañías de seguros, pues como su propio nombre indica, se dedican a gestionar riesgo. Las compañías de seguros saben que si venden 100 pólizas de coche, 18 van a tener un accidente. Y el coste medio de ese accidente vale tanto. Y directamente con eso hacen la prima entre todos. En este caso se puede hacer exactamente igual. Dices, ¿cuánto valen los servicios preventivos? ¿Cuánto reducen el riesgo de esa supuesta inconsciencia de los usuarios en las pymes? Y en caso de que sean atacados, ¿cuánto cuesta remediarlo? Y luego a esto le añadimos la cobertura jurídica en caso de que necesiten
pagar una sanción por GDPR, por ejemplo, o porque tengan que querellarse contra un empleado que se ha llevado información o que simplemente ha querido hacer daño, o porque directamente también le haya atacado la competencia. La competencia aquí en España no manejan la tecnología al nivel que hemos estado viendo aquí en los ponentes, pero tienen muy malas ideas. Por ejemplo, una de las cosas que es muy habitual atacarse y que afecta al tema reputacional es precisamente las posiciones y el ranking de Google. Entonces, cuando tienes una compañía con un ranking muy bajo, resulta que el 60% de los comentarios negativos que hacen bajar ese ranking en Google directamente se lo ha hecho la competencia. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Vale. Al final, las compañías que vienen cubriendo todo este tipo de riesgos empiezan a entender que el tipo de daño aquí cambia, se tiene que medir de manera diferente, tiene un problema de acumulación. Imaginaros una empresa que tiene 100.000 visitantes diarios en una web y que les han hecho algún tipo de inyección de código y ha propagado o un virus o les han estado haciendo algún tipo de skimming en las tarjetas, todo este tipo de cosas que puede dar una acumulación de riesgo muy alto, es donde empiezan a jugar este tipo de pólizas, a cubrir todas las cosas que vienen derivadas de este tipo de ataques, que es bastante importante de cara a que un tejido empresarial como el español, pues a lo mejor no puede soportar impactos de 60, 70.000, 80, 90.000 euros. Y ya si además a esto le sumamos denuncias de gente, le sumamos gastos de abogados y le sumamos la remediación de su propio negocio, en un plumazo los han podido tumbar. Nosotros, por experiencia, hemos visto bufetes de abogados completamente bloqueados. Imaginaros la responsabilidad civil de un bufete, vamos a poner uno mediano, no nos vamos a ir a ninguna gran marca, afectada por un ransomware. Imaginaros los temas judiciales, lo que tenga que estar mañana, por ejemplo, en un juzgado, no se tiene la información, no hay acceso a ningún tipo, no tienen las agendas, no saben nada de nada. De repente están bloqueados. Y un montón de gente que tendría que salir de la cárcel, recibir una indemnización o simplemente entrar, no va a entrar. La repercusión en la responsabilidad civil que tiene este tipo de ataques, sobre todo en un segmento medio de empresas como son las pymes en España, pues es verdaderamente delicado y por eso se convierte en un bien asegurable. Aquí las compañías de seguros están muy acertadas, si bien es cierto que el gobierno de UK ya hace varios años, en un ISMS Forum en el que estaba yo presente, ya habían empezado a diseñar una estrategia en la que estaban vinculando al sector asegurador precisamente en todo este esquema de protección y de ciberprotección a nivel de defensa para todo el país, porque al final el bienestar del país no es solo cuestión de que nos pongan un tanque en la frontera, sino de que al final la continuidad económica de todos los habitantes del país se mantenga y se proteja. Básicamente, bueno, las coberturas al final lo que tienen que velar es por meter dentro de un marco de riesgo normal. Básicamente, muchas de las pólizas lo que están haciendo es meter sistemas preventivos, hacer una serie de comprobaciones, las comprobaciones lógicas que entendería como el mínimo de sensatez que plantearíamos cualquiera de nosotros, pues hacer las cosas prestando un poco de atención, instalar sistemas de protección, ponerle claves a la wifi, cambiar las que vienen por defecto, instalar antivirus, cosas muy sencillitas que a una pyme le va a evitar el 60, el 70 o el 80% de los problemas, porque precisamente a lo que juegan este tipo de ataques masivos es precisamente a la dispersión. Si yo llego a 2.000 millones de personas, pues con que un 0,001% haga clic en lo que a mí me interesa, dice, pues ese día he echado la tarde, pues en cuanto me paguen el secuestro 25 tíos a 300 euros, pues calcular. Pues hay días que lamentablemente no ganamos tanto. Entonces, bueno, pues si eso lo haces una vez a la semana, dices, pues bueno, pues yo me quedo aquí en Ucrania, en Corea o donde quiera estar, me voy cogiendo mis bitcoins y ya cuando tenga lo suficiente, pues ya me iré a otro sitio. Pero claro, tú eso lo repites a lo largo de un año y evidentemente es una cuestión de grandes números el buscarle la rentabilidad. Al final, el proceso que tiene que seguir una compañía de seguros para hacer esa normalización del riesgo, ¿vale?,
es pasar por unos pasos relativamente sencillos, hacer las analíticas de vulnerabilidades, ¿vale? Corrección y ver qué tipo de políticas se tienen que aplicar de una manera bastante desatendida. No estamos hablando de meter un batallón de consultores en las pymes, porque si te presentas en un bufete de abogados pequeñito con 3 consultores de seguridad informática van a decir, ostras, esto se nos va a desproporcionar un poco. Si cuesta más el collar que el perro, tampoco tiene sentido. Con lo cual, lo que hay que hacer es precisamente informar de cuál es el método de despliegue para que si las compañías colocan 50.000 pólizas mañana, va a haber 50.000 empresas que puedan tener la protección ese mismo día. Entonces, es muy importante que los procedimientos de despliegue se industrialicen, ¿vale? Aquí en la industrialización, ¿vale?, entran en juego esa corrección de las políticas, sistemas de protección contra ransomware, que los hay de muchas maneras, los hay de Kaspersky, los hay de ESET, hay muchos de muchas maneras, pero por lo menos comprobar que alguno de estos pueda existir y que sea capaz de parar por lo menos todo lo conocido o cualquier cosa sospechosa sea capaz de pararla. Que exista una pequeña política de backup. Nosotros llevamos desde el año 94 haciendo recuperación de datos. Si os cuento la cantidad de casos que unas compañías grandes y pequeñas, aquí sí que hay de todo, nos han traído un servidor crítico y nos han dicho, necesitamos esto mañana funcionando. Dice, te vamos a llevar el servidor, dice, y el backup, ¿vale? El backup se hace, pero si no se comprueba, es como el que oye llover. Claro, luego, aquí está lo de, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? Que para eso los españoles tenemos siempre bastantes frases. La parte de evaluación y cumplimiento es importantísima, sobre todo ahora con el tema de la entrada del GDPR, porque el que te hayas preocupado por proteger los datos, ¿vale?, no te exime de que tengas el incidente. El reglamento te va a poder abrir un expediente. Te va a poder abrir un expediente, pero si tú demuestras y tienes documentado que te has tomado en serio la seguridad del dato, la multa puede ser otra, porque el GDPR no tiene la varita mágica para evitar que alguien sea atacado, pero sí que le dice que se lo tome en serio porque esto, si no le ha pasado, le va a pasar. Eso si no le está pasando, ¿vale? Y luego, muy importante, como os comentaba antes, os daba el ejemplo de los rankings de Google. La presencia en Internet. La presencia en Internet es básicamente tu reputación, esa reputación que tú tienes, esos rankings que suben, bajan, que hay gente que se preocupa, gente que lo hace muy bien. Es una manera de atacar y de hacer daño también, porque muchas de las investigaciones forenses que se hacen en España precisamente vienen derivadas de ese tipo de ataques, para minimizar los rankings, cargarse las campañas de AdWords. Si tú tienes una campaña de AdWords de 200 euros diario en una pyme chiquitita y tienes a alguien que todas las mañanas se dedica a ir fastidiándotelo, pues al final te está haciendo un daño económico. Y además pierdes tu presencia, pierdes tu visibilidad y se reducen tus ingresos. Con lo cual, todo ese tipo de ataques al final se tienen que poder ver, se tienen que poder investigar y se tienen que poder legislar. Aquí, una de las cuestiones que es importante, como ya hemos comentado, las compañías no te garantizan que no te puedan atacar. Te van a atacar por estadísticas. Si no te han atacado un número N de veces ya, es que básicamente no estás en ningún sitio, no tienes nada conectado en ningún sitio. Entonces, lo que ponen las compañías de seguros en este caso es un equipo de incident response. Depende un poco del tipo de póliza. Evidentemente, esto es como todo. Hay coches de gama alta, gama media, gama baja. Pues con las pólizas pasa y está pasando lo mismo. Entonces, tendrás un equipo de incident response, pues un next business day, o otro en 2 días, o otro inmediato en 2 horas, o alta disponibilidad. Depende mucho de cómo configure y del tipo de compañía que sea. Pero sí que es importante que la compañía se va a garantizar de que la empresa vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible, por un motivo muy claro. La compañía, ¿vale?, no va a fomentar con este tipo de pólizas que ahora bandadas de hackers de cualquier país del mundo se dediquen a atacar porque las compañías vayan a soltar la pasta para pagar los rescates, sino que las compañías lo que se van a asegurar es que, aun secuestradas, atacadas y le pase lo que le pase a la empresa, va a tener el equipo técnico y jurídico para poder continuar con su negocio en la menor cantidad de tiempo posible. Con lo cual, al final, las pólizas de ciber van a ser una cosa muy interesante. Muchos de los que han pasado hoy por aquí y de los que pasarán en los próximos años acabarán trabajando para este tipo de pólizas, porque al final es un mercado que no va a dejar de estar ahí y va a crecer a la par que el mercado de seguridad.
Y bueno, pues a los que les guste trabajar en una gran compañía, es muy posible que lo consigan, porque las compañías de seguros son gigantescas, y trabajar en este área resolviendo problemas reales continuamente, pues creo que es una cosa que puede resultar bastante atractiva a más de uno. Y bueno, pues espero que no os haya aburrido mucho explicando cómo resolver problemas en vez de cómo crearlos. Y nada, pues cualquier cosa que queráis trasladar, lo podéis trasladar en los datos, que creo que se cuelgan luego las ponencias, que estamos ya fuera de tiempo.